preocuparnos, sino hay que ocuparnos, ¿no? Entonces me empecé a yo entrenar en conducta animal, a aprender, me metí a cursos, contraté un entrenador, más que para él, para mí. Yo tengo una hija, en su primer año ella era alérgica a a la lactosa, entonces tenía que comprar fórmulas que eran caras. Y pasó que no llegué a fin de mes. O sea, eso que te sucede que tienes que llegar a fin de mes pero ya no tienes. Me acuerdo clarísimo, fui al trabajo de mi papá y le dije, papá, necesito que me prestes un dinero y yo te voy a pagar a fin de mes. O sea, yo sentí la vergüenza que yo tenía de hacer eso, ¿no? Él me dijo, claro que sí, hijo, yo te voy a apoyar. Pero no olvido esa escena de la que llegué a decir, ¿sabes? Era como, no me está yendo bien, ¿no? ¿Cómo haces que ese objetivo se logre? Y creo mucho en el cómo hago llegar un mensaje. Me ha tocado dar noticias fuertes y mi equipo está viendo esto. Cómo las digo, o el cómo lo transmito, el cómo lo comunico para mí es súper importante. Liderar no es solo tomar decisiones y guiar equipos, sino también aprender de los errores, aceptar la vulnerabilidad y encontrar propósito en cada paso del camino. Hoy, en Líderes en Foco, nos acompaña un invitado que encarna esta filosofía. Él es Yair López. Él es psicólogo, docente, speaker internacional, pero además es LinkedIn Top Voice y director de atracción en talento en Encora. Pero más allá de los títulos, Yair es papá de Luana, es amante de las plantas y es el orgulloso dueño de dos lindos cachorritos que son Polar y Bella. Y en esta conversación nos abrirá las puertas para conocer su lado más humano, los errores que lo marcaron y las lecciones que la vida le ha enseñado para ser lo que hoy día es como líder. Así es que estamos en foco el día de hoy con Yair López. Yair, bienvenido, ¿cómo estás? Súper bien, corriendo con muchas cosas, pero gracias por la invitación. Sí, te veo súper activo en las redes. Aparte de LinkedIn Top Boys. ¿Hace cuánto tiempo eres LinkedIn Top Boys? Ya creo, 2020, van para los 5 años. 5 años. Sí, pues llegó sin querer y bueno, ya pasó el tiempo bastante rápido. Es una gran responsabilidad además ser un LinkedIn Top Boys, ¿no? Yo creo que esa es la palabra que lo describe, es responsabilidad. Más allá del título es la responsabilidad porque ya mucha gente te empieza a considerar como un referente en diversos temas, ¿no? Entonces creo que por eso mismo le tengo mucho respeto a esa insignia. De hecho, un año y medio, 2 años que tuve la insignia, dejé de publicar contenido para justamente enfocarme y no hacerlo a medias, ¿no? Y ahora que lo he retomado después de buen tiempo. Y ahora te he visto activo también con los videos, porque ahora está justamente en boga ese formato en esta red social, ¿no? Si vieras que no lo iba a hacer, LinkedIn nos mandó un correo a los Tot Boys Los diciendo obligó. o sea, nos dijo, vamos a sacar la funcionalidad de los Reels, ¿no? Así que aquí vamos a enfocarnos. De hecho, quitaron algunas opciones de la configuración para sacar y enfocar esfuerzos ahí. Entonces, yo no estaba en época de generar contenido porque estaba con varios proyectos, pero dije, bueno, no hay que perder la ola para entender un poco al menos, ¿no? Entonces, nos mandó un curso, el mismo LinkedIn nos lo dio. Y no se veía tan complicado. Dije, "No, voy a tratar de hacerlo a mi forma", y encontré una forma muy rústica, o sea, yo, mi celular en casa, y fui probando y los resultados fueron interesantes, o sea, fueron muy interesantes. Así que por eso me gusta mucho lo que promueven de generar videos, contenido, exponerse, porque lo he probado en carne propia y sí, funciona. Muy bien, me encanta porque sí, sí te sigo, soy su fan, debo reconocerlo. Gracias. Además, Yair tiene una filosofía muy bonita, es una persona muy calma, y lo vamos a conocer aquí en esta entrevista. Yair, si tú tuvieras que escribir tu vida con una metáfora, ¿cuál sería y por qué? Ujú. Bueno, yo creo que sería como el desarrollo, el crecimiento de una planta. Las plantas son muy particulares, hay de todo tipo, ¿no? Pero una característica que me gusta mucho es que usan sus propios recursos. Si le llega un poco de agua, con ese poco de agua van a administrarlo para poder desarrollarse en X tiempo. Si les llega un poco de sol, ese poco de sol lo van a aprovechar para desarrollarse. Si tienen que desprenderse de alguna parte de sí para desarrollar otra, lo van a hacer. Son muy sabias las plantas y tienen su proceso, ¿no? Y creo que es eso lo que nos toca en la vida, ¿no? A veces nos toca decir que no a algunas cosas para decir que sí a otras. Un no es un sí, en cierto modo, ¿no? Y también nos toca ir en un proceso, ¿no? Y también administrar adecuadamente nuestros recursos. Sería ideal tener todo para poder hacer lo que queremos, pero no pasa así siempre, ¿no? Ni en el trabajo, en la vida. Entonces hay que ser astuto también con cómo administrar lo poco que tengas para que puedas desarrollarte. Así que lo vería muy relacionado a las plantas. Pero además de la planta, también tú tienes otro amor que justamente son los animalitos, los cachorros, los perritos. Tienes dos perritos. Yo sé, porque tengo muchos amigos que tienen mascotitas, que tener mascotas es una gran responsabilidad también y de una forma también te enseñan cierto equilibrio personal. Sí.
Si tuviésemos que ir como que ahí escarbando un poquito y entender, ¿qué te enseñaron Polar y Bella? Porque son traviesos, además me han comentado por ahí, que esconden las cosas. ¿Qué te enseñaron sobre leer? Algo que ninguna universidad te enseñó. A ver, vamos a buscar esa respuesta. Claro, yo creo que ellos han sido como mi coach, han sido los dos, ¿no? Algo muy particular que aprendí de ellos es aprender a parar un ratito, ¿no? El ritmo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, los perros son mucho de rutinas, ¿no? Son animales de rutinas. Ujú. Y cuando tú le mueves la rutina a un perrito, tienes que tener en cuenta de que le estás alterando posiblemente muchos aspectos, que para ti pueden ser minúsculos, pero para ellos, si ellos salen a las 10 están esperando. Si Sí ellos es. comen a la una están esperando. Entonces te ayudan a que en esa corretera que estás, a poner ese stop y a poder Cierto. desconectarte de ese ritmo y estar con ellos y demás. Algo que aprendí de ellos. Y otro tema también que aprendí mucho es el asumir la responsabilidad de algo, ¿no? O sea, ahora muchos ven las fotitos y eso, pero no ven lo de atrás, ¿no? O sea, yo cuando adopté a Polar fue un proceso muy, muy duro. Fue muy fuerte y de hecho tengo acá una marca muy, muy grande, que es la mordida que él me hizo cuando llegó, que de hecho casi me traspasa la mano, ¿no? Él es un Westie Highland y los Westies son cazadores por raza, entonces tienen una mandíbula muy larga, ¿sí? Entonces una mordida de ellos realmente no te suelta, ¿no? Entonces, Polar era un perrito que adopté, ¿no? Él tenía ya 3 años cuando lo adopté y había pasado por 5 casas. O sea, tú veías la foto y era lindo, todo el mundo lo quería adoptar, pero ¿qué pasaba? Que lo adoptaban, veían sus problemas de conducta y lo regresaban, ¿no? Eso pasaba. Yo fui la quinta casa que llegó. Yo no estaba pensando en adoptar para nada. Estaba un día en una cita médica y esos correos que te llegan, esos mensajes en WhatsApp, cadenas de, oye, adopta, adopta, hay un perrito y demás. Y vi la fotito y decía que era la quinta casa y que si no le encontraban casa lo iban a dormir. Y yo miré la foto y dije, ¿qué culpa tiene ese perrito? ¿No? O sea, ¿qué culpa tiene él? Digo, ¿no? ¿Qué habrá pasado, no? No sé, algo vi en él que dije, y le escribí al interno cosas que yo nunca hago a la persona que lo pasó, que es una gran amiga, Sandra, y le dije, ¿puedes dar un poco de información? Y me contó el caso y demás, y yo le dije, yo lo voy a adoptar. Eran las 11, 1:30, el perrito estaba en mi casa. Llegó, fue un proceso muy duro porque él, como lo habían maltratado mucho tiempo, él no distinguía el cariño digamos, la agresión. Entonces, si tú te querías acercar Claro, para hacerle así, claro, por él podía instinto. pensar que le ibas a pegar porque siempre lo habían hecho durante Claro. mucho tiempo. Entonces, ese proceso fue muy difícil, pero algo que dije fue, como decía un jefe, ¿no? Luis Carlos, que tuve, no hay que preocuparnos, sino hay que ocuparnos, ¿no? Entonces, me empecé a yo entrenar en conducta animal, a aprender, me metí a cursos, contraté un entrenador, más que para él, para mí, ¿no? Para poder llevarlo, un etólogo, y descubrí varias cosas de la conducta animal que poquito a Wow. poquito me llevaron a donde está ahorita, ¿no? Claro, Que ya han pasado 2 años. es un trabajo de paciencia, también obviamente de constancia, de disciplina, tanto tuya como de la mascotita, ¿no? O Sí, sea, de sí, verdad, duro, ¿no? Dura esa parte que nos cuenta, no sabíamos, no sabíamos. sí, sí, han sido mis coaches de vida. Yair, y si tuviésemos que recordar, yo sé que hay cosas que a veces uno como líder, ¿no? O sea, no lo muestra, obviamente, en las redes, pero si tuviéramos que recordar algún error que te dolió o que te marcó en tu vida, pero que hoy en día puedes decir, agradezco que eso me haya pasado porque me ayudó a llegar donde estoy. Hay uno que recuerdo mucho, fue hace más de 10 años. Yo tengo una hija que tiene 10 años, o sea, para los 11 ahora en mayo. Em, Cuando ella fue en su primer año, ella era alérgica no, a la leche, ¿no? A la Ujú. lactosa. Entonces tenía que comprar fórmulas que eran caras. En ese entonces la situación económica era otra. Y pasó que no llegué a fin de mes. O sea, eso que te sucede que tienes que llegar a fin de mes, pero ya no tienes de Ya no dónde. hay dónde. Ya no hay de dónde. No llegué. Y hubo un momento y era frustración dependía de mí, mi hija, ¿no? Claro. Entonces, me acuerdo clarísimo, fui al trabajo de mi papá y le dije, papá, necesito que me prestes un dinero y yo te voy a pagar a fin de mes. Me llega mi salario, yo te pago. O sea, yo sentí la vergüenza que yo tenía de hacer eso, ¿no? Él me dijo, claro que sí, hijo, yo te voy a apoyar, me apoyó, me dio, pero no olvido esa escena de la que llegué a decir, ¿sabes? Era como, no me está yendo bien, ¿no? Entonces, pero dije, me fui y esa noche me senté y dije, tengo que hacer algo. Y dije, y que el problema era que no sabía administrar las finanzas, flujos, había cosas que no, o sea, fui papá de un momento a otro, ¿no? Entonces era muy joven. Entonces agarré y esa noche me metí y puse en YouTube finanzas personales y si salieron 30 videos, los 30 me los vi, ¿no? Hice resúmenes, cuadros, todo y dije, algo tengo que hacer con esto y empecé a aplicar algunas cositas
que me hicieron reflexionar cosas que no había visto, ¿no? Preahorro, organización, varias cosas que no había visto. Devolví dinero a mi papá, dije, nunca más me va a volver a pasar, dije, nunca más me va a volver a faltar, porque eso depende de mí. Y desde ahí, a Dios gracias, ¿no? Pero me tuvo que pasar eso, ¿no? Verme en esa situación de que cuando te falta, ¿no? Tienes que buscar tus formas. Y agradezco mucho eso, porque si no me hubiera pasado, creo que hoy no hubiera logrado muchas cosas. Sí, wow, esas lecciones creo que a todos nos marcan en un momento tener esos episodios, ¿no? Esas cosas que uno comete y que al finalmente son aprendizajes. Como tú dices, no Mm, todos los nos son malos, ¿no? O sea, no todas las caídas son malas, de eso se aprende correcto, también. Hoy en día tú obviamente eres un referente en la red social, en LinkedIn, es como hemos mencionado, es LinkedIn Top Boys, pero me imagino que también en un punto, porque yo esto lo conversamos también con muchas personas que empiezan en la creación de su marca personal, pasan por un proceso de aceptación, de aprendizaje y que a veces duele también, ¿no? El síndrome del impostor, ¿no? Que tú como psicólogo me imagino lo debes conocer. sí, claro. ¿Te aparece? ¿No te aparece? ¿Lo has tenido? ¿Cómo lo manejas o cómo lo sigues manejando hoy en día? Alto ahí. El 70% de las personas que ven nuestros episodios no están suscritas y por eso se pierden más historias inspiradoras como esta. Si estás disfrutando esta conversación, suscríbete a Líderes en Foco y síguenos en nuestras redes oficiales. Activa las notificaciones para seguir aprendiendo de estos líderes y mejorar como SEO, líder y emprendedor. Gracias por ser parte de esta comunidad. Seguimos con el episodio. Sí, sí, sí aparece, claro que sí, ¿no? De hecho, esa vocecita que te dice, ya fue, déjalo ahí está, no vas a poder, ¿no? O sea, em, algo que me ayudó mucho en el día a día es que hay cosas en las cuales uno tiene control y cosas en las que no. Mucha de nuestra frustración viene que a veces le damos mucha vuelta a lo que no tienes control, pero mucha vuelta, mucha vuelta. Y tratamos de, no, pero ¿por qué? Y si hubiera sido así y demás, y gastamos mucha energía en eso. Algo que cuando tengo un problema al frente siempre es ver en qué tengo control de ese problema y en qué no. Y me enfoco en lo que sí tengo control. Si hay un proyecto que estoy atendiendo, ¿no? Un proyecto académico, digo, ok, no tengo tiempo. Es algo que, o sea, no tengo tiempo. Pero ¿qué podría hacer para sacarle un poco de espacio? Quizás pueda haber de crear un equipo, reorganizar este proyecto de acá, reducir aquí para hacer. Entonces me enfoco en lo que sí puedo gestionar, porque se tiene que hacer. Ahí yo no controlo nada, se tiene que hacer. El tema es cómo me pongo creativo de otros frentes. Entonces, ¿qué hay control y qué no? En la vida personal igual, ¿no? Si hay algún tema que quería hacer, pero por X motivo no se pudo, no se pudo, ¿no? Entonces, eso es algo que me ayuda mucho. Lo otro es que soy muy cuidadoso con qué me digo. Eso fue ya, bueno, que nació mi hija, ¿no? Soy muy cuidadoso conmigo mismo en lo que me digo, ¿no? Una broma, por ejemplo, como que, no sé, pues, para eso trabajo, jamás me la digo, ¿no? Para mí no es una broma, ¿no? O sea, creo que hay responsabilidades en las cuales tienes que destinar tu economía, hay prioridades y cosas en las que sí, tienes que, pero esas frases con cuidadosa de sí, pasa tarjeta nomás, o cosas así, para mí no juego, para mí es, yo tengo que cuidar mucho cuidado con cada palabra, si es una broma, algo, porque eso me queda, ¿no? Y eso hace que cuando lleguen esas palabras, esas vocecitas en la cabeza, las freno mucho, ¿no? Las freno mucho. Y lo otro, que es el punto 3 que me ayuda bastante, es cuidar mi energía, ¿no? Eso para mí es vital. Alimentación, salud, ejercicio, deporte, personas, economía financiera, todo, mi energía para mí es como un orito, ¿no? O sea, tengo que cuidarla mucho para que me permita hacer las cosas que quiero hacer, ¿no? ¿Y esa relación que tienes actualmente con las plantas viene a colación de eso? ¿Te ayudas como una terapia que tú has implementado personal? Sí, 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 yo tengo un tema que soy muy impaciente. O sea, siempre he sido, ¿no? Mi mamá chiquito me decía antes, recunde, te dicen algo, ya quieres que se haga y quieres que no aguantas, ¿no? Y en el trabajo me pasó que una vez me dijeron, a ver, tienes que desarrollar esa paciencia. Me dieron un proyecto, yo ya quería acabarlo, quería esto, y las otras áreas no se movían, y no, pero no se mueven, y ya estaba frustrándome. Tienes que tener paciencia, las cosas tienen su proceso. Me quedó mucho eso que me dijeron, sí, pues tengo que trabajar la paciencia, ¿no? Entonces, em, mi mamá siempre ha tenido plantas y alguna vez me regalaron algunas, sí, pero dije, entonces voy a hacerlo de alguna forma y tenía unas plantitas en casa y las plantas tienen una particularidad que tú no las puedes forzar, ¿no? A la planta no le puedes decir, "De acá el 30 tienes para crecer", o sea, no, no le puedes poner un deadline, ¿no? O sea, la planta crece a su ritmo, a su proceso Así y es. mucho más lento. A veces tiene un brotecito chiquito que tú dices: "Oye, y te alegras, de que sí, le salió otro", y no, ese proceso de una planta es muy sabio. Para mí la planta es muy sabia, ¿no? Entonces, cuando lo descubrí, dije: "Acá es", ¿no?
Y empecé con una, empecé con otra, otra. O sea, y les pasaba a mi hija, sacó su cuaderno y hizo un inventario. Dijo, papá, voy a hacer un inventario, mi hija, ¿no? Y se puso a contar cuántas plantas tengo en la casa. Tengo 178. ¿No? Yo no me había dado cuenta, yo pensé que tenía 100, ¿no? Hay 178, amigo. Y la pasada llegué con otras más y me dijo, 1, 2, 3, 4, 182, me dijo. Ya tienes cuatro más. O sea, y así fue. Y de hecho me ha ayudado mucho porque una vez a la semana, los domingos, eh, pongo música, pongo un vinilo, ¿no? Me sirvo un café y cuido mis plantas. Es el momento de mis plantas y las pongo y tengo, las corto, las podo y ese proceso. Mis perritos están al costado, mi hija está por ahí pintando. Entonces ese proceso de tener ese espacio es algo que me ayudó mucho a desarrollar esa paciencia que quizás he tenido que trabajar. Bueno, fue la forma que encontré y a la par me llevó a otra cosa, ¿no? Que es ya encontrar ese espacio, ese hobby que quizás no había tenido, ¿no? Yair, y este tema de la paciencia, ahora que tú lo mencionas, yo imagino también que en tu proceso como creador de contenido en LinkedIn, también me imagino que ha sido también frustrante, tal vez en algún momento al Ajá. inicio, y para aquellos que te siguen, tú ahora como Top Voice influencias en muchas personas, pero aquellos que están empezando, ¿no? ¿Qué consejo de pronto les darías para que también trabajen esa paciencia? Porque ser creador y ganarse obviamente una insignia no es trabajo sencillo tampoco, no es que hagas contenido y ya eres Top Voice, ¿no? Así no funciona. ¿Y qué consejo le darías y cómo te ha funcionado a ti el trabajar la paciencia? Vamos a parar acá. Yo sé que admiras tanto como yo al líder que estamos entrevistando. ¿Y sabes por qué? Porque tiene una marca personal muy sólida. Y estoy segura que tú también quieres construir una marca personal fuerte, pero sobre todo rentable. Y nosotros te vamos a enseñar cómo con nuestra metodología MPA, marca personal audiovisual. ¿Estás listo? Empecemos. Te dejo el link en el primer comentario. Ahora sí, continuamos con el podcast. Yo creo que algo que frustra mucho es que a veces es como ir al gimnasio, ¿no? Te metes al gimnasio al comienzo, sí, dale, sí, no, 1, 2, 3, 4 días, una semana, dos, y después, no, ya voy interdiario, ya no, sí, Ya no veo resultados, ya no voy. y desapareció, ¿no? Yo creo que, claro, lo que pasa es que muchas decisiones las tomamos en base a motivación, ¿no? Algo escuchaste, sí, uy, te llevó acá, pero no se mantiene, se cae. La motivación no necesariamente es estable, ¿no? Entonces, primero que les diría, trabajen en su mecanismo. Ujú. Algo que para mí funciona mucho es de establecer tu propio mecanismo. Cada persona tiene un mecanismo diferente. Algunos funcionan en la mañana, en la noche, otros tienen mucho tiempo, otros no, etcétera, ¿no? ¿Cómo vas a hacer eso? O sea, o sea, ya sabes el qué, quiero crear contenido, pero ¿cómo lo vas a hacer? Para mí eso es importantísimo, el cómo, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, lo que te decía hace un rato, ¿no? LinkedIn mandó un correo, dijo, tenían que generar videos porque es algo que va a pasar. Tenía la opción de decidir que no, pero dije, voy a probar, pero también era consciente que tenía muchas cosas. Entonces yo lo primero que hice fue pensar mi mecanismo. Entonces yo dije, no tengo tiempo. ¿Dónde tengo tiempo en el día, no? Entonces yo me di cuenta de que tenía tiempo en las noches. Entonces, ahora no tengo un equipo de producción, esto es genial, ¿no? Pero no tengo esto en casa, entonces ni sé editarlo, digo. Pero sí tengo un celular, dije, entonces voy a empezar con mi celular, me voy a grabar yo. ¿Qué programas? Mi hija me dijo, hay un programa, te lo voy a enseñar a usar. Mi hija me enseñó a usar un programa. Ya, ok, ¿y cómo lo edito? ¿Cómo creo el texto y demás? Y las palabras. Entonces, yo cuando saco a pasear a mis perritos, que los saco 30 minutos a una hora, dependiendo el rato, ahí tengo un tiempo. Entonces, mientras los paseo, yo empecé a crear los textos que iban junto al video, a editarlos, además, ¿no? Y a editar el video con la forma más sencilla. Ese era el espacio. Entonces, lo grababa, ese era mi proceso, ¿no? 15, 20 minutos en las noches. Ya tenía en un cuadernito a mano los temas que iba a tocar. Me grababa yo mismo, probaba, este sí va, ¿no? Así, y los editaba mientras estaba paseando mis perritos. Ese fue mi mecanismo y me funcionó y lo que me permitió era tener recurrencia porque no me frustraba, porque como siempre iba a tener esos tiempos, siempre lo iba a poder hacer. Muchas cosas pasan que a veces por motivación nos metemos a algo que quizás no necesariamente sea sostenible en el tiempo. Lo que diría es primero creen el mecanismo que a ustedes les funcione. Denle vuelta a eso. Ay, si tienes el tiempo para poder hacerlo de otra manera profesional, bien. Si tienes el presupuesto para poder invertirlo, genial, háganlo. Pero uno, es una muy buena opción. Generar, mostrarte y demás es una muy buena opción. Te ayuda un montón. Les pasaba a hablar con un amigo y le decía, cuando creé el tercer video, creo, el tercer video así, súper rústico, si ven mi perfil, los primeros videos eran súper rústicos, este, una vez fui a un evento, justo coincidió con un evento que fui de recursos humanos y demás, y me dice, oye, te he visto, tú creas contenido, he visto tus videos, ¿no? Tus videos, y sí, creo tres, y, le digo, y el primero fue uno en el que decía que voy a crear videos, ni siquiera un video de un tema, era un video Estabas diciendo avisando que se que cree. voy a crear, o sea, había hecho dos realmente, ¿no? Entonces, pero ya la gente decía que había generado videos, ¿no? Y decía, oye, si he hecho, y me dije, oye, esto
hay un nicho. Después me contactó una directora de carrera y me dijo, Yair, vi que estás tocando sobre tal tema, justo voy a dictar un curso, sería bueno que podamos conversar. Después al tiempo me escribió otra universidad, Yair, he visto que generas contenido sobre tal tema. Había hecho 3 videos, o sea, no había hecho más. Digo, oye, acá hay un nicho, o sea, de repente mucha gente dice, no, este video tiene pocos likes, no sabes lo que hay atrás, el Así impacto es. que trasciende Sí, la porque mucha generación de gente te ve contenido. y no te da like, pero te está viendo Yo tengo un igual. cuadernito en mi casa en el cual apunté, dije, lo que le llamamos mi retorno, ¿no? O sea, Ajá. a mano dije, ¿no? Me contactó la directora de tal universidad, me hizo tal cosa, me invitaron a tal evento, me salió tal cosa, y tengo apuntado todo lo que me generó en esos videos. Cada vez que estaba cansado y decía, uy, ya no creo que no va a grabar algo, veía ese cuaderno y decía, no, sí, 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 hay que Sí, tengo hacerlo, que grabar, tengo que grabar. hay que hacerlo. Así que no, los animo a hacerlo y sobre todo a establecer su mecanismo, ¿no? Claro, qué genial. Y ahí tú actualmente, obviamente, es que tienes una gerencia, ¿no? Estás como director de talento en Encora, sé que manejas varios países, obviamente eso te da una posición de liderazgo también dentro de tu sector, pero como psicólogo, ¿no? Que también es tu profesión, ¿qué cosa crees que diferencia, ¿no? A esos líderes que realmente logran impactar positivamente a aquellos que solamente dirigen un equipo? Bueno, yo creo que un líder, yo creo mucho en el qué y el cómo, ¿no? El qué es que si tú eres un director de finanzas, tienes que ser un buen director de finanzas. Eso es la responsabilidad de cada uno. En lo que hagas, tú tienes que no ser bueno, ser muy bueno en lo que hagas, ¿no? Si yo me dedico a atracción de talento, tengo que entrenarme, capacitarme, cuáles son las tendencias. Eso sí es una responsabilidad técnica, ¿no? El qué, ¿no? Y tengo que ser bueno en lograr mis planes, en agarrar mi estructura, el negocio. Eso no puedo perder de vista, ¿no? Porque si es que no, sería solamente un líder motivacional y no es la idea, ¿no? O sea, un equipo muy feliz y todo, pero sin resultados, no es la idea. Entonces, primero en lo tuyo, el qué, tienes que hacerlo muy, muy bien. Lo segundo es el cómo. ¿Cómo haces que ese objetivo se logre? Y ahí toca más la parte de, yo creo mucho en el cómo hago llegar un mensaje. Me ha tocado dar noticias fuertes y mi equipo está viendo esto. Saben que me ha tocado dar noticias fuertes y demás, pero el cómo las digo o el cómo lo transmito, el cómo lo comunico para mí es súper importante. Desde un one-on-one en la sesión de feedback, desde una comunicación en la que tengas que anunciar algo a todo el equipo, el cómo es muy importante, desde corregir algo que quizás estuvo mal, no hacerlo delante de otras personas, solo aparte, el cómo para mí es muy importante, cómo haces transmitir ese mensaje. Si hay una meta y requiere más esfuerzo, cómo hacer entender al equipo, cómo ayudarlos a que tengan los recursos para lograr eso, ¿no? Entonces, muchas veces nos enfocamos, el qué muchas veces opaca el cómo, ¿no? Y eso pasa bastante en las empresas. Tienes que lograr algo, entonces ya mataste a 10 y lo logré, ¿ah? No importa, Pero pisas un en el montón. camino había 3 tirados, uno había, entonces 2 renuncias y, o sea, claro, pero tu cómo no estuvo bueno. Yo creo al final del día sentarte a pensar en tu cómo, creo que te da más tranquilidad. Y si está acompañado de un qué, creo que ahí es cuando te acentúas como líder. Yo creo mucho en eso. Tampoco puedo irme mucho al cómo y ser muy feliz y crear una empresa, y crear a Disney, pero sin resultados, ¿no? Entonces no es la idea, ¿no? Yo Sí. también respondo a unos indicadores, unas métricas, Objetivos, claro. KPIs, claro Entonces que creo que sí. el qué y el cómo es la base fundamental para al menos aspirar a un liderazgo humano, ¿no? Creo que es Así importante. es. Y definitivamente ya nos dan unas clases acá de liderazgo que yo estoy segura que muchas profesionales se van a inspirar con esta historia y con conocerte Gracias. también detrás de lo que hay en LinkedIn, porque claro, vuelvo a decir, tú tienes muchos seguidores, mucha gente que definitivamente lo te toma como referente y claramente conocerte también es importante para ellos. En todo este proceso de tu carrera y de todo este tiempo que también ya tienes en Encora, ¿en algún momento pensaste rendirte? ¿En algún momento dijiste: "¿Sabes que esto no es para mí, renuncio, me voy"? Sí, 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 sí. Me tocó en algún momento cuestionarme, ¿no? Pasa mucho, ¿no? Ya pasa los 30 y como que te cuestionas muchas cosas, ¿no? Dices, ¿que realmente quiero esto para mi vida? O sea, me veo así. ¿Qué quiero hacer conmigo? ¿No? ¿Esto es lo que me gusta? ¿Me vería? De repente hubo por ahí un proyecto o algo complicado y te hace cuestionarte, ¿no? Sí me ha tocado hacerlo. Sin embargo, algo que al menos lo leí una vez un libro y creo que me marcó mucho, en el libro de Richard Branson, él decía, no, no puedes hacer algo que no te gusta, es una pérdida de tiempo. Si no, no lo hagas, ¿no? O sea, lo vas a hacer mal, no, no A lo hagas. medias. Entonces, si tuviera que querer una balanza, ¿hay más cosas que me gustan o menos cosas? Porque tampoco va a haber un lugar que te guste todo, pues mentira, pues, ¿no? Y me di cuenta que había muchas cosas que me gustaban, muchas. O sea, racionalizar ese sentir de rendirte me parece importante, racionalizarlo. Bueno, sí, mi jefe es un crack, aparte de ser muy bueno en lo suyo, es muy humano. Dijo, ok, tengo un buen líder. Mi equipo me encanta, me siento bien con mi equipo. Le he podido construirlo, formarlo. Hay retos, sí, pues hay proyectos, el contexto económico es algo que no puedo controlar. Yo no puedo controlar la economía de Estados Unidos, ¿no? O sea, es un contexto ajeno a mí.
pero hay cosas que sí podría hacer, reestructurar aquí, racionalizar ese cuestionamiento me parece vital, ¿no? Y en esa balanza te das cuenta que a veces hay más cosas aquí y aquí. Solo que a veces hay una cosita aquí que hace que opaques esto, ¿no? Y realmente no es así necesariamente, ¿no? Entonces, antes de tomar una decisión, lo que le diría es, con la cabeza fría, de repente hay momentos en los cuales es mejor pensarlo cuando pasa un tiempo, con cabeza fría, darle vuelta a ese tema y racionalizarlo para finalmente tomar esa decisión. Yo creo que es la mejor forma, me ha ayudado bastante, no tomar decisiones en caliente ni emocionales, buscar un espacio en el cual haya más templanza y ahí darle vuelta, ahí darle vuelta y salen cosas interesantes o mejores decisiones. Y tú has sido speaker también internacional, has hecho diferentes charlas y obviamente has impactado en muchos profesionales, Ujú. pero siempre a veces cuando uno da charlas se queda con algo que quiso decir y no dijo, ¿no? Y yo quisiera que nos lo digas hoy día, o sea, algo para nosotros, así para la gente que te está viendo y que nunca dijiste en una charla, pero hoy día te atreves a decir. Alto ahí. El 70% de las personas que ven nuestros episodios no están suscritas y por eso se pierden más historias inspiradoras como esta. Si estás disfrutando esta conversación, suscríbete a Líderes en Foco y síguenos en nuestras redes oficiales. Activa las notificaciones para seguir aprendiendo de estos líderes y mejorar como SEO, líder y emprendedor. Gracias por ser parte de esta comunidad. Seguimos con el episodio. Les diría, bueno, algunas cosas que diría, pero una que me gusta mucho es tengan una cita con ustedes mismos. Es algo que yo hago al menos una vez al año. Así que, por ejemplo, cuando alguien está enamorado y invita a una persona a salir, o lleva a un buen restaurante, no se pone una buena ropa, echa perfume, se alista, ¿no? Se Para baña. esa escena, se baña. Uno llega y para impresionar, ¿no? Tu motivación es esa, ¿no? Te va a generar una buena impresión para, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer eso contigo, digo? O sea, tú mismo irte a un lugar, a ver, al menos una vez, andate a un lugar, un buen restaurante, pídete un buen vino, una buena comida, lo que quieras. Llévate un cuadernito, sí, y reflexiona un poco sobre a dónde quieres ir. Eso yo lo hago al menos siempre al inicio de año, lo hago una vez al menos, siempre. Me voy al lugar X yo solo y tengo una cita conmigo, ¿no? Y trato de cuestionarme algunas cosas de mi espacio y demás, ¿no? Eso creo que con cierta frecuencia, o sea, lo hago una vez, ¿no? Pero también en un momento del año también voy y digo, ok, listo, necesito un espacio para mí. Yo soy mucho escribir, me llevo un cuaderno y ahí apunto, doy vueltas, ¿no? Hay un tema que quería darle vuelta, lo llevo y ahí en esa paz de ese lugar, sí he encontrado muchos caminos que a veces no encontraba en el día a día ajetreado de hacer cosas y demás, ¿no? O sea, no, a veces necesitas un espacio para ti, ¿no? Para ti, para ti. Eso es algo que le diría, ¿no? La familia es hermosa, nuestros hijos los queremos mucho y está bien, pero uno no deja de ser una persona. Así Y una es. persona necesita su atención, su cuidado, su enfoque, y si tú estás bien, los tuyos van a estar bien, ¿no? Entonces, ahí y yo cuestiono todo, ¿ah? De hecho, hay una técnica que me gusta mucho, la aprendí de un amigo de Mauricio Bock, me la enseñó una vez, que era la ruleta de la vida, ¿no? Entonces tú Ujú. pones acá salud, dinero, espiritualidad, ¿no? Familia, etcétera, ¿no? Y puntúas del 0 al 10. ¿Cómo estás del 0 al 10? Y en base a eso defines un número, ¿no? Y dices, ¿por qué no es 10? Y ahí le das vueltas. Ahí le das vueltas, vueltas y defines acciones y sobre eso tomas decisiones, ¿no? Eso lo hago una vez al año, al inicio de año, y defino cosas que me han gustado mucho y cosas que a veces he logrado y me acuerdo de esa cita que tuve conmigo, digo, así pues eso me dije, ¿no? En tema de salud, en tema de deporte, en tema de espiritualidad y me ha llevado a caminos que no pensaba. Cítense, ese es mi consejo, cítense. Es genial, Entonces, es un consejo muy genial. Además, yo lo aplico. A mí me gusta viajar siempre, sola, al menos una vez al año. Es importante, creo yo, conectarse con uno mismo, como tú dices. Y ahí, yo escuchaba así atentamente, y tú dices que escribes mucho, que siempre estás en constante introspección con tus pensamientos y demás. ¿Habrá libro de Yair o no habrá libro algún día de Yair López? me han hecho esa pregunta varias veces, pero, o sea, he visto muchos colegas que han sacado libros. Yo prácticamente todavía no lo he hecho por un tema de enfoque, tiempo, ¿no? O sea, yo creo que si algo sale alguna vez de mí hacia otras personas, tiene que ser algo que realmente yo diga, esto es algo que quiero dejar al mundo, ¿no? No quisiera hacerlo a medias por sacar un libro, que hacerlo a medias, ya, sino es algo que si lo tomaría como un proyecto muy serio en el cual diría, no, esto va a salir. Todavía creo que no por un tema de agenda, tiempo, creo que no tengo ese espacio para poder sentarme a hacerlo aún, pero en algún momento, ¿por qué no? Yair, ahora, dentro de tu vida también, por todo lo que nos has comentado, has pasado por diferentes cambios, has sido papá joven, tienes una dirección también a una edad que también eres joven, o sea, tienes bastantes retos que cumplir y demás. Ujú. La incertidumbre, ¿tú cómo la manejas en tu vida personal y en tu vida profesional? Eh,
es mucho el enfoque que les comentaba de que hay mi control y que no, es algo que me ayuda mucho. Y hay una frase que una vez la leí que me gusta, de Séneca, ¿no? La vida sin diseño es errática, dice él, ¿no? Muchas de las cosas en nuestra vida pasan porque no tienes una estructura, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando alguien busca trabajo. Me he tocado muchos años, he hecho empleabilidad, he asesorado a varias personas a recolocarse laboralmente. Es que no hay trabajo, dicen, ¿no? Y cuando indagas un poquito en cómo estás buscando, ¿no? Uy, encuentras un montón de gaps. Ese currículum mal hecho, no tengo un LinkedIn, me siento como trabajo ahí mando, pues, ¿no? Entonces, no hay un diseño en su proceso. Ujú, Por eso estás errático, estás de un lado a otro, porque no hay una estructura. Lo mismo pasa con finanzas, con salud. Es que no, estoy mal. ¿Por qué estás mal? O sea, ¿qué comes? ¿Cómo comes? ¿A qué horario comes? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? ¿Ayunas? ¿No ayunas? ¿Tomas agua? O sea, no hay un diseño en esa vida. Entonces, mucha de la incertidumbre en saber qué va a pasar sea porque a veces quizás no tenemos un diseño a ello, ¿no? Hay cosas que no vas a controlar, cosas que no sabes qué van a pasar, pero si al menos tienes una base estructurada, ¿no? Te ayuda a poder lidiar un poco más con eso de lo que pueda pasar. Entonces, esa incertidumbre que está ahí. Y lo otro es enfocar esfuerzos adecuadamente en lo que sí puedes hacer. O sea, si lo he escuchado varias veces, ¿no? Pasa es que la inseguridad en el país, sí hay inseguridad y creo que va a haber siempre, ¿no? Va a haber. ¿Qué estoy haciendo yo para poder tener esos cuidados ante ello, ¿no? Es que la educación en el país es mala, ¿sí? ¿Cuántos libros te has leído tú? ¿No? O sea, claro, o sea, la educación es mala. ¿Cuántos libros le has motivado a que tu hijo lea? ¿No? ¿Estás motivando a que tu hijo lea? O sea, ¿qué le dejas ver? ¿Qué no le dejas ver? Lo que pasa es que no, ahora las amistades, los amiguitos son complicados en los colegios, ¿no? Hay cositas que a veces se escuchan, sí, ¿no? Y tú te has sentado con cada cuánto tiempo te sientas con ellos, ¿no? ¿Qué estás haciendo tú contigo para que tus palabras sean mejores a tu equipo, ¿no? Contigo, ¿no? A veces, o sea, exige al equipo, sí, pero exígete a ti también, ¿no? O sea, ¿qué te estás leyendo tú? ¿Qué dejas ver en ti? ¿Qué dejas de entrar en ti para que ayude? Entonces, trabajar en ti también te ayuda a lidiar, porque cuando viene eso de incertidumbre, eres así más es. sólido, ¿no? Creo que va por ahí un poco. Y ahí vamos a ir terminando esta entrevista, pero yo quiero que tú nos cuentes, porque yo sé que tú estás en diferentes podcasts, me imagino has dado entrevistas a diferentes medios tal vez. ¿Qué pregunta nunca te hacen en una entrevista que te gustaría responder? Tengo curiosidad, porque me surgen muchas preguntas, pero me da miedo de preguntarle, no ese que me digan no. Nunca me han preguntado qué desayuno. Y me gustaría que me lo Muy pregunte. bien, te preguntaré, ¿qué desayuna Yair López? Nada. O sea, ¿Cómo que nada? porque me lleva a otro tema, ¿no? Yo hace ya 5 años practico el ayuno intermitente. Yo como cada 16 y 8 horas, ¿no? Entonces, no todo desayuno, o sea, almuerzo y ceno. Ese es mi proceso. ¿Y por qué, no? En un momento se habla mucho de que tienes que ser disciplinado, de la disciplina es la base, hay libros, ¿no? No, Ujú, hábitos atómicos, tienes que leértelo, sí es un librazo, pero ¿cómo ser disciplinado? ¿Cómo? Entonces, una vez leí algo que decía, si quieres ser disciplinado, empieza por tu comida. ¿Por qué? Porque siempre estás expuesto a equivocarte, siempre. Porque siempre va a estar ahí, va a haber una papita, una galleta, una gaseosa, siempre estás tentado a fallar, siempre, siempre. Vas a una reunión, ya te dan comida, siempre estás tentado a exponerte a eso. Entonces, si logras controlar tu comida, tu alimentación, vas a poder controlar muchos aspectos de tu vida. Me quedó eso marcado y dije, yo ese tiempo estaba desordenado, comía 4 horas, ¿no? La gastritis, todo ese tema, ¿no? Estaba con más peso, estaba con 10 kilos más y dije, ¿verdad, no? Y dije, no, me hizo mucho sentido. Entonces decidí empezar con alguna forma, ¿no? Entonces probé el ayuno, sí, lo dejé, ¿no? Pero después empecé a investigar sobre las bondades al cuerpo, que eran muchísimas, ¿no? Las bondades del ayuno al ser humano. Después descubrí que el azúcar, hay un estudio muy interesante que dice que el azúcar es más adictiva que la cocaína, ¿no? ujú. Entonces decidí dejar el azúcar, ¿no? Decidí dejar todo lo que era dulces, ¿no? Azúcar, decidí dejarlo. Y esas 2 cosas me propuse: ayunar 16/8 y dejar el azúcar, ¿no? Y eso me llevó a otra cosa, me llevó a hacer deporte, me llevó a tomar agua, y es, lo que le llamo el efecto progresivo, ¿no? Una cosa me llevó a otra, 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 otra. Y me trajo mucho equilibrio, salud. Creo que yo me enfermo, creo que una vez al año, o sea, casi no me enfermo, ¿no? Y muchas veces, pero tú no te enfermas, pues claro, me cuido un montón, o sea, me cuido a mil, o sea, para mí mi cuerpo es un templo, tengo que cuidar mucho. Entonces, a la pregunta que desayuno, no desayuno nada, porque descubrí que la alimentación es el mejor punto de equilibrio en nuestra vida, porque nos da disciplina, nos da salud, que todos la necesitamos, la comida es algo fundamental para nosotros, comer bien, y además me da orden.
¿no? Me da orden. Entonces creo que eso me ha permitido lograr muchas cosas. Un detalle, pero gracias por preguntarme. Muy bien. Yo creo que todos vamos a entrar a ayuno intermitente a partir de mañana. Nadie va a tomar desayuno. No, Nuestro CEO se muere de hambre fue, literal todos fue los una días. forma, ¿no? Pero, o sea, encuentren la suya, esa fue la mía, ¿no? Encuentren su forma, ¿no? Encuentren su forma. Muy bien. Vamos a terminar con un reto que a mí me encanta siempre hacer en las entrevistas. Rapidito, yo te voy a decir una frase o una palabra y tú me respondes Ya, rápidamente lo primero que te ocurre en la allá, cabeza. listo. Entonces vamos a empezar. Un libro que te cambió la manera de ver el liderazgo. El hombre en busca del sentido, de Viktor Frank. De hecho, lo tengo tatuado en mi brazo, la portada del libro, sí. No le he preguntado cuántos tatuajes tiene, Yair. Esa es otra pregunta que para el Ese es, co- próximo episodio. ese es como las plantas, ¿no? Ya no sé cuántos. Van a hacer inventario Mi también. hija va a hacer un inventario ahorita. Muy bien. Un fracaso que en retrospectiva fue un regalo. Eh, el que conté de mi hija, ese fue un fracaso que me marcó muchísimo. Un problema financiero de no poder llegar a fin de mes. Fue algo que lo tengo siempre aquí en mi mente, ¿no? Siempre. Cada vez que algo no voy a poder, me acuerdo de esa escena y para mí es un regalo de vida, ¿no? Es un regalo de vida. Un momento en tu carrera que te hizo decir, lo logré. Cuando pude acceder a comprarle la casa a mis papás, fue algo, fue algo muy bonito. Qué Me marcó. lindo. Una filosofía de vida en una sola frase. No es lo que te sucede, sino cómo interpretas lo que te sucede. Las cosas no necesariamente malas, sino es cómo tú interpretas eso que te pasó. Un mal consejo que escuchas en liderazgo. Eh, l- ay, qué difícil, pero yo diría, este, todo está en la mente. Lo escucho en todos lados, ya, todo está en la mente. O sea, de ahí nace, ¿no? Pero no todo está en la mente, ¿no? Es un mal consejo. Creo que hay más allá. Es simplificar mucho una forma de vida. Creo que hay más cosas ahí. Ok. Y por último, algo que te hace sentir como niño otra vez. El pepián de mi madre. Mi mamá es un pepián de choclo. O sea, pero es diferente. No le encontré. Yo cada vez que voy a un restaurante y veo en la carta que dice pepián, lo pruebo para ver si se asemeja siquiera al de mi madre, pero nada. O sea, y mi mamá sabe que el pepián de choclo que hace ella, que cuando es mi cumpleaños lo hacen algún día de esa semana, me traslada a esa época que era niño, me servía ese plato amarillo de plástico que vino en una promoción de gaseosa en Coca-Cola y me puso ahí el arrocito, el pepián, con el tocinito. Dios, Correcto. eso es A partir espectacular. de ahora, chicos, todos acompañan a Yair para probar el pepián de su El mamá. pepián de choclo de mi madre, ese es el pepián de choclo de mi madre. Muy bien, Yair. Muchísimas gracias por haber estado en Foco el día de hoy aquí en Líderes en Foco. Así es, amigos, ha sido un episodio muy interesante y muy bonito junto a Yair y esperamos que pues nos puedan seguir en las redes y continuar viendo los siguientes episodios. Y conmigo serás una próxima oportunidad. Chao.